Bueno, amigos, estamos de regreso, listos para recibir el próximo caso. Con esta cita del senador norteamericano Bill Nelson, que dice: proteger la privacidad es la mejor arma contra el robo de identidad. El problema es que en este mundo donde la privacidad casi ya no existe, es complicado protegerla. Veamos cómo se refleja en el próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Esta mujer me robó mi nombre, me robó mi compañía y ahora yo estoy casada con mi cuñado. Yo no le he robado a nadie, simplemente que hay americanos que no deberían tener la ciudadanía acá y sí hay migrantes que queremos salir adelante. Ok. Ay, las dos se llaman Isis. Lamentablemente. Ok. Bueno, Isis, pues explícame tu demanda contra la otra Isis y dime lo que exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Mira, resulta que yo me tuve que ir a Chile. Yo nací aquí en Estados Unidos, pero me crié en Chile. Estuve allá toda la vida y resulta que regreso aquí y armé una compañía y yo, para hacerle el favor a esta gente de que eran inmigrantes, le di trabajo y todo, y resulta que cuando mi mamá se enfermó... ¿Qué gente? ¿De qué gente me A esta hablas? persona, a ella, con su novio, que resulta que me robaron la identidad. ¿Pero de dónde tú los conociste a ellos? Yo ya lo conocí en la rumba y me explicaron de que no tenían papeles ni nada y que necesitaban trabajar, y yo, como siempre he sido muy buena onda con las personas, yo fui arriesgándome de que me fuera a meter en problemas, les di trabajo. Claro. En la compañía. Ella era mi secretaria, pero yo siempre fui bien amistosa con ella, siempre le di ella era mi mano derecha, mi confianza. Y resulta que yo le dejo encargada de mi compañía porque mi mamá se enfermó de cáncer. Ajá. Y me tuve que regresar a Chile. Sí. Y esto regreso hace 3 meses porque mi mamá ya murió, yo estuve bien depresiva. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? En Chile alcancé a estar 3 años. O sea, que la dejaste a ella encargada por 3 años. Sí. ¿Y cuánto tiempo hacía que tú la conocías a ella antes de dejarla encargada? La alcancé a conocer como 2 años. O sea, 2 años antes de dejarla encargada de tu empresa. Sí. Ok. Que no era una empresa así muy grande, pero por lo menos le daba trabajo yo a personas. Lamentablemente yo siempre he sido muy confiada. Okay. Ahora dime esto, ¿y cuando te ibas a ir a Chile, tenías idea alguna de cuánto tiempo ibas a estar allá? No, porque usted sabe cómo es la enfermedad del cáncer. Me dijeron 1 año, me dijeron 6 meses y duró como 1 año y medio mi mamá. Y también tengo un hijo allá en Chile. Tengo un problema de que no me dejan sacarlo del país. Entonces también yo quería estar al lado de mi hijo. Y yo me fui con un novio de aquí. Entonces él me acompañó allá todo este tiempo. Y resulta que mi mamá me hizo prometerle que yo tenía que regresar a Estados Unidos porque yo nací aquí, que por algo ella me tuvo aquí. Pero a mí nunca me gustó este país. Pero yo traté y traté. Resulta que ahora regreso hace 2 meses. Me han llevado presa 3 veces. Me dicen el Big Fish. Porque supuestamente yo soy la que he estafado bancos. Yo no le he pagado a los trabajadores y resulta que me quiero casar con mi novio y no puedo porque hay otra Isis. Y entonces yo estoy investigando todo esto en las cortes porque he tenido que estar en la cárcel y me muestran el documento que sale así de grande y con la foto de ella. Yo en ese momento me dio mucha tristeza, me puse a llorar y yo no quise decir que yo la conocía, esa es la verdad. Pero resulta... O sea, que ella usó tu identificación para casarse con su novio. Ella se casó con mi concuñado. Y resulta Pero que ahora resulta que eres tú la casada porque son tus datos. Exacto. ¿Cómo te arrestaron? Porque yo estaba dando una U-turn en un lugar que no era correspondido y la policía... ¿Te paró? En un momento, claro, me paró y yo le pasé mi driver license y todo, y en un momento se ponen alrededor del carro con pistolas y todo y me agarran y me empiezan a maltratar. Oh, we got the big fish and all that. Y yo, ¿de qué están hablando? Y yo, el pescado grande, eres tú el pescado grande. ¿Por qué hice esto? Yo solamente hice una U-turn y ellos no me explicaban nada. Usted sabe cómo es la policía, no hice nada. Tuve que estar toda la noche presa. Resulta que al día siguiente paso a corte todo el día. Me tomaron después las huellas, finally, y dijeron de que yo no era esa persona. Pero van y yo les digo, por favor, muéstrame lo que está pasando. Yo quiero saber qué es lo que es. Y me muestran el documento con la foto de ella. Pero yo tampoco no quise decir quién era. O sea, en el momento me dijeron, ¿usted la conoce? Y yo dije que no. Ahí quizá yo cometí un error. ¿Un error? Por protegerla. Una gran estupidez cometiste. Exacto, yo sé.
Pero resulta que yo después voy a hablar con ella y me sale con que ella tiene todo el derecho aquí, de que la compañía ya no es mía. Y más encima yo no me puedo casar porque yo ya no soy Isis, sino que quizás yo ya soy hasta ilegal. O sea, yo no entiendo qué lo está pasando. Yo estoy exigiendo... ¿Qué estás exigiendo? Cuéntame. Que me pague $50.000. No voy a pagar nada. Que me pague $50.000 para yo poder arreglar todo este problema, porque aparte el IRS me está metiendo como que les debo $20.000 de cheques, de cosas que no fueron cobrados, que no fueron pagados. O sea, que el defalco es de más o menos $50.000. Sí. El defalco que te causó ella en la empresa. Sí, yo quiero que ella me dé $50.000 por todo este problema que yo tengo. ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Esta es la evidencia de que yo soy Isis. Ven, tráemela. Gracias. Ok, una tarjeta de identificación del estado de California. Isis. Ok, perfecto. ¿Cómo está, doctora? Bien, pero no me digas las tonteras que me dijiste ahí en la... No, no son tonteras, Por favor, doctora. O sea, no me simplemente es ver las cosas desde mi punto de vista, porque así no pasaron las cosas. Yo no le he robado la identidad a nadie y así no sucedieron las cosas. Y tú tienes que contar las cosas como fueron. Tú me robaste la identidad. A ti se te olvida que tú me dejaste a mí un poder encargándome de tu empresa cuando tú tenías que irte porque tú tienes tus desórdenes mentales y tus problemas de nervios y no cuentas las cosas como son. Doctora, a mí ella me dejó un poder y me dijo que me encargara de su empresa, una empresa que estaba casi en bancarrota. Okay. Ella me dijo, encárgate de ella. Yo a partir de ese momento me comunicaba con su novio para todo el tema de la empresa. Eso es mentira. Salimos adelante, luchamos contra eso. Resulta que cuando ella me deja... Ok, espérate. Perfecto, perfecto. Déjame hacer un corto receso. Porque yo lo que quiero saber es cómo te conviertes tú en ella. ¿De qué manera tú asumes me robó la identidad de ella para casarte con una persona que es tu novio, ¿no? La identidad. No, hágamelo después del receso. No se vayan, regresamos enseguida. Y ahora sí, ¿a qué te devolviste? ¿A qué te devolviste? Me casé con ella porque yo necesito también tener los papeles y yo también estaba ayudándola a ella con la compañía y yo tengo que estar legal. Esto es falso. Esto tú lo mandaste a fabricar. Si tengo que consumar matrimonio, me las consumo las dos. Por eso no hay ningún problema.